Establecemos un contacto en vivo con nuestra compañera Jazmín García porque confirmaron de manera oficial la visita del Papa Francisco al país, una noticia muy esperada por todos los católicos. Buenas tardes, Jazmín, contanos, ¿qué tal? El 11 y el 12 de julio serán los días en los cuales el Papa Francisco estará pisando tierras paraguayas en una visita que estará complementada por varias actividades, las cuales sin embargo se conocerán recién a mediados del mes de mayo, según nos indicaban los coordinadores. En este caso, Edmundo Valenzuela, el coordinador general de lo que será esta gran visita papal al Paraguay. Esos lugares fueron siempre dos alternativas, uno u otro, o aquí o allá. Por lo tanto, de esos lugares se habla. Puede ser que el Papa, porque ha recibido la carta de los obispos para visitar Concepción, puede decir, muy bien, los emisarios no fueron a Concepción, pero yo quiero ir allá con los campesinos y con los indígenas. Eso el Papa puede definir. Así que nadie de nosotros puede decir que estas dos alternativas son las últimas alternativas. Y al respecto, cabe recordar que ya durante la visita de la misión previa de enviados del Vaticano a nuestro país, habían visitado, por ejemplo, en la Basílica de Caacupé, también el Parque Ñuguazú, algunos hospitales, algunas zonas vulnerables también de Asunción, en los bañados, así es que estos podrían ser los lugares visitados por el Santo Padre, o según lo mencionaba también el Monseñor Valenzuela, tal vez no, tal vez se elija otros finalmente de acuerdo a las recomendaciones que reciba de los obispos de nuestro país. Jazmín, sí. ¿No hay entonces un itinerario marcado oficialmente? O sea, es lo que él decida hacer Así cuando es. venga. Aún no, a mediados del mes de mayo se conocerá esta agenda, porque él mencionaba que ya para esa fecha ya se tendrá un panorama general y ya estarán culminadas las reuniones también con los responsables de todo lo que será esta programación que ya se está analizando en la Santa Sede, en el Vaticano. Vemos que estás al lado de un banner muy pintoresco, representativo del Papa Francisco. Si nos puedes comentar un poquito de qué se trata. Sí, justamente lo que les iba a mencionar es que también en esta reunión se presentó lo que será la imagen oficial de esta visita. Es una imagen del Papa Francisco como dando la bendición, también una paloma de la paz en la parte superior, un corazón que está conformado por los colores del Estado Vaticano y también la bandera paraguaya, y ya lo que será el eslogan de esta visita, Oweruba Aguapú, es decir, mensajero de la paz y de la felicidad. ¿Quién diseñó? ¿Se sabe? Sí, se presentó al diseñador durante esta rueda de prensa. No quiero mentirles, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí, ya se va a estar también presentando todo lo que será próximamente una campaña institucional que será difundida a través de los medios de comunicación, y parte de esta campaña también es una campaña, valga la redundancia, de recaudación, porque son 10.000 millones de guaraníes los que debe invertir la Iglesia Católica para solventar todo lo que será la logística de esta visita. Al respecto, hablamos con el responsable de esta área, el licenciado Beltrán Maqui. De lo que la Iglesia tendrá que disponer para la preparación y todo lo relacionado a la visita, ¿verdad? El gobierno se ha comprometido con todos los temas que hacen a lo que corresponde al gobierno, porque de hecho el gobierno es responsable de algunos temas como la seguridad, el transporte, etcétera, pero se ha comprometido a todo lo que tiene que ver con infraestructura para la venida del Papa. Así que realmente acá vamos a colaborar y estamos colaborando ambas instituciones, digamos, la Iglesia Católica y el gobierno, porque la visita tiene doble carácter, digamos. Entonces realmente tenemos que decir que hay un trabajo conjunto muy grande y muy coordinado entre ambas instituciones. Y habrá, por ejemplo, opciones de compra de bonos para aquellas personas que quieran colaborar de una forma más importante con sumas superiores, como también una gran campaña de colecta en las iglesias, así es que desde 1.000, 2.000 guaraníes ya las personas podrán estar colaborando también con esta visita.
¿Todo eso se necesita como para solventar los gastos de hospedaje o qué otros aspectos, Jazmín? Transporte de toda la comitiva, también lo que será el transporte, no solamente de los visitantes, sino de los jóvenes voluntarios. Ellos también tienen que comer, tienen que hidratarse, se tiene que elaborar todo un esquema de comunicación también, y todo eso tiene su costo, según nos refería el señor Beltrán Maqui. Solo por mencionar un dato, aproximadamente 100 obispos de diversos países estarán ya visitando nuestro país desde días previos y durante la visita del Papa. Así es que, Albert...